Hey, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un rincón peculiar y muchas veces incomprendido de la historia. Porque sí, hoy hablaremos de moda, pero no cualquier moda. Hoy contaremos una historia que parece sacada de un sueño extraño o una feria medieval exagerada. ¿Por qué la moda medieval era tan extraña? Tranquila, sí, pero también aceptémoslo, a veces francamente aburrida. Aunque eso sí, detrás de cada manga ridículamente larga o de cada sombrero imposible de explicar, hay una razón, una historia, un mensaje. Así que antes de entrar en esta curiosa pasarela de túnicas, capas y sombreros puntiagudos, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Porque si algo tiene la Edad Media, es que cada detalle, incluso la forma de vestirse, esconde secretos que merecen ser contados. Y ahora sí, entremos en esta historia que aunque parezca hecha de tela, está tejida con poder, religión, miedo y mucho simbolismo. Durante siglos, la ropa no fue solo ropa. En la Edad Media vestirse era una declaración constante. No había escaparates, ni marcas, ni influencers. Pero sí había reglas. Muchas. Y quien se atreviera a romperlas podía pagar un precio social altísimo. Desde lejos, uno podría pensar que los medievales simplemente no tenían sentido del gusto. Pero todo lo contrario. Su vestimenta, aunque hoy pueda parecernos deslucida o incómoda, estaba cuidadosamente diseñada para hablar sin palabras. Porque sí, antes de que existiera Instagram, ya existía la necesidad de mostrar quién eras. Solo que en aquel tiempo, eso podía determinar si vivías como un noble o morías como un plebeyo. La moda medieval era una paradoja andante. Por un lado, las prendas eran discretas, casi monásticas en algunos periodos. Por otro, en ciertas cortes, especialmente en Francia e Italia, se volvía ridículamente extravagante. ¿Cómo se explica eso? Pues bien, no era cuestión de estética, sino de poder. Un campesino no podía vestirse como un caballero, aunque pudiera permitírselo. ¿Por qué? Porque las leyes suntuarias lo prohibían. Sí, leyes, escritas, claras, inquebrantables. Si eras campesino te tocaba lino vasto y colores apagados. Si eras noble podías ir por la vida envuelto en terciopelo púrpura y pieles exóticas, aunque te asaras en verano. Pero aquí viene lo más curioso. Incluso los nobles se vestían de formas que hoy nos parecerían absolutamente ilógicas. Imagínate unas mangas tan largas que necesitaban sujetarlas para caminar. O zapatos tan puntiagudos que, literalmente, servían para indicar si un hombre estaba interesado en conquistar o no. Mientras más largos los zapatos, más atrevido el personaje. Un tipo con punteras que parecían cañas de pescar no estaba yendo a la iglesia precisamente. En serio. Y sin embargo, en medio de todo esto, también había una moda profundamente gris. Literal y simbólicamente. Muchas personas vestían igual durante años. El acceso a nuevas prendas era limitado. La ropa se remendaba, se heredaba, se teñía otra vez. Una túnica podía pasar por 3 generaciones. ¿Te imaginas heredar la camiseta de tu abuelo y que todavía fuera tu mejor prenda de gala? En la Edad Media, eso no solo era común, era normal. El tejido dominante era el lino para los pobres y la lana para casi todos. Solo los muy ricos podían permitirse sedas o brocados. Pero la moda medieval no solo era definida por el tejido o el color, también hablaba el lenguaje del cuerpo. Cubrirse era sinónimo de modestia, y modestia era igual a virtud. Por eso, mostrar un poco más de tobillo o escote en ciertas épocas podía escandalizar tanto como un hoy lo haría. No sé, alguien entrando a misa en traje de baño, literalmente. Y sin embargo, entre la severidad y la simplicidad se colaban detalles fascinantes. Una trenza elaborada, un cinturón con dijes, una capa con forro interior bordado que solo se veía cuando el viento la levantaba.
porque incluso en las épocas más austeras, el ser humano siempre ha buscado expresarse, diferenciarse, aunque fuera en pequeños secretos de estilo. Pero quizás lo más extraño, o lo más genial según se mire, era cómo usaban la moda como arma social. No bastaba con ser noble, había que parecerlo, y no bastaba con parecerlo, había que hacerlo saber. Por eso, cuando vemos retratos medievales o esculturas funerarias, es común encontrar figuras vestidas con ornamentos que en la vida real probablemente nunca usaron, pero que querían que los demás creyeran que sí. El postureo no nació con las redes sociales, amigos. En el siglo XII ya sabían lo que era una buena fachada, y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si había tanta necesidad de aparentar, ¿por qué la mayoría vestía con tanta sobriedad? ¿Por qué la mayoría de prendas eran holgadas, pesadas, apagadas? Porque sencillamente, la Edad Media no era una época para llamar la atención si no tenías el estatus para hacerlo. Era una época de jerarquías, de castigos ejemplares, de miradas vigilantes. Mostrar demasiado podía ser tan peligroso como decir demasiado. Y en un mundo donde la Iglesia controlaba no solo la moral sino la estética, vestir demasiado bien podía considerarse un pecado, literal. Pero no todo era represión. También había modas que cruzaban fronteras, influencias que venían de Oriente con las cruzadas, o tejidos y tintes que llegaban por las rutas del comercio. La moda medieval, aunque nos parezca cerrada, era más global de lo que imaginamos. Un botón metálico llegado desde Bizancio podía marcar tendencia en alguna corte europea. Un nuevo corte de túnica podía provocar envidia, admiración o sanción. Y justo ahí empieza lo verdaderamente fascinante. Porque si bien el común de la gente se vestía con sencillez obligada, en las cortes más poderosas de Europa comenzaba a gestarse una auténtica obsesión por la ostentación, el detalle y la extravagancia. Lo más curioso es que muchas de estas tendencias no nacían de la creatividad, sino de la pura competencia social. Era una guerra silenciosa, pero despiadada, librada con hilos de oro, sombreros imposibles y capas que parecían arrastrar la vanidad por los suelos. El objetivo era simple: ser visto, ser admirado, ser temido incluso. Porque en la Edad Media, la moda también era un juego de poder. Uno de los ejemplos más deliciosamente absurdos y por eso mismo fascinantes eran los llamados hennings, esos tocados en forma de cono que llevaban algunas damas nobles, a veces tan altos que casi rozaban el techo de las catedrales. Se sujetaban con velos que flotaban como nubes etéreas y eran todo menos prácticos. ¿Para qué servían? Para nada. Absolutamente para nada. Pero precisamente por eso, eran perfectos. Cuanto más inútil parecía un accesorio, más dejaba claro que quien lo usaba no tenía que trabajar, no tenía que agacharse, no tenía que vivir en el barro. Era una forma elegante y cruel de decir: mi estatus me permite ser completamente ineficiente y aún así superior a ti. Y los hombres no se quedaban atrás. Empezaron a llevar justillos ajustadísimos que marcaban la silueta, a veces tan ceñidos que necesitaban ayuda para vestirse. Las hombreras se ampliaban, los bordados se complicaban y los colores se intensificaban. En ciertos momentos del siglo XIV, llevar prendas de colores vivos como el rojo carmesí o el azul lapislázuli era como conducir un Ferrari hoy en día. No por el color en sí, sino por lo que costaba producirlo. Los tintes eran caros, escasos, y requerían procesos técnicos que no estaban al alcance de cualquiera. Por ejemplo, el tinte púrpura venía de un molusco específico y requería miles de ejemplares para teñir una sola túnica. Por eso se asociaba con la realeza. Literalmente costaba su peso en oro. Y no podemos olvidar una de las piezas más ridículas, aunque también ingeniosas, de la moda masculina medieval: los pulens. Estos zapatos con punta larga, puntiaguda y muchas veces levantada hacia arriba, eran un verdadero símbolo de estatus, pero también eran incómodos.
casi inútiles para caminar con soltura. De hecho, en algunos reinos se llegaron a dictar leyes para limitar la longitud de las puntas, porque algunos caballeros llevaban zapatos tan largos que necesitaban atárselos a las piernas para no tropezar. Imagina una reunión formal con todos arrastrando esos pies en forma de garfio. Era tan absurdo como hipnótico. Aún así, lo más paradójico era cómo convivían dos mundos opuestos en la misma sociedad. Por un lado, la nobleza desfilando como si cada comida fuera una coronación, y por otro lado, la inmensa mayoría del pueblo, con ropas que apenas se diferenciaban entre estaciones o generaciones. Para muchos campesinos, la moda era sinónimo de funcionalidad. Nada de adornos, nada de lujos. Solo lo necesario para cubrirse del frío, resistir el trabajo duro y sobrevivir al barro. Lo interesante es que en medio de esa sobriedad también surgían códigos. Una manera de doblar el cinturón, un tipo de gorro, una bolsa colgada en la cintura. Pequeños detalles que decían: yo soy de este valle, yo pertenezco a este oficio. Y como todo en la Edad Media, la moda también tenía una fuerte carga religiosa. La Iglesia tenía mucho que decir y que prohibir en cuanto a vestimenta. Por ejemplo, en ciertos momentos del medievo se consideraba que mostrar demasiado los brazos era provocador, incluso en los hombres. El cuerpo debía ocultarse, no por pudor moderno, sino por una visión profundamente espiritual. El cuerpo era carne, y la carne era tentación. Solo los humildes ocultaban su forma, y por tanto, eran más agradables a los ojos de Dios. Por eso, cada vez que una moda comenzaba a mostrar demasiado, ya sea un escote en una dama burguesa o unas calzas demasiado marcadas en un joven cortesano, no faltaban sermones y decretos condenando la degeneración del vestir. La ropa se convirtió en cierto modo en una batalla entre el deseo y la virtud, el placer y la penitencia. Y sin embargo, nada de esto frenó la creatividad. Es más, la represión alimentó el ingenio. Cuando no se podía mostrar la piel, se mostraba el poder a través del detalle. Se bordaban oraciones en los dobladillos. Se usaban tejidos que solo podían conseguirse a través del comercio con Oriente. Se escondían símbolos heráldicos en capas interiores. Todo, absolutamente todo hablaba. Y si uno sabía mirar, podía leer a una pez y a una persona completa solo observando cómo vestía, con qué caminaba, cómo se le movía la capa al girar. En medio de este juego de simbolismos surge una reflexión que no podemos evitar. ¿Era verdaderamente aburrida la moda medieval? ¿O es que simplemente no la entendemos del todo? Porque tal vez lo que nosotros vemos como falta de estilo era en realidad una forma extremadamente compleja de comunicación social. Una pasarela silenciosa que gritaba estatus, virtud, riqueza, miedo, poder o sumisión. Y es precisamente ese lenguaje oculto el que nos invita a mirar más de cerca, a leer entre costuras, porque lo que encontramos entre esas costuras no es solo tela o adorno, sino auténtica estrategia. En la Edad Media vestirse bien no era solo cuestión de gusto, era un movimiento político, una jugada inteligente, una forma de posicionarse en un tablero social donde cada gesto contaba. La ropa podía ser tu carta de presentación ante un señor feudal, tu escudo en una corte hostil, o incluso tu sentencia en un juicio de brujería. Sí, así de dramático, porque una mujer con ropas demasiado lujosas, demasiado oscuras o con adornos inusuales podía ser acusada de vanidad o de pactar con el diablo. Pensemos, por ejemplo, en la figura de las viudas nobles, obligadas a vestirse de negro durante años, cubriéndose casi por completo. Su ropa no solo comunicaba luto, era una armadura visual que les protegía del juicio social, pero también un símbolo de poder contenido. El negro que hoy asociamos con elegancia, entonces tenía un mensaje más crudo. He perdido pero aún tengo influencia. La moda en su versión más sutil se volvía una herramienta para sobrevivir
incluso para manipular. Y mientras tanto en los monasterios se perfeccionaban técnicas de tejido, tintura y confección que luego influenciarían a las ciudades enteras. Los monjes no solo rezaban, también hilaban, diseñaban y experimentaban con telas que siglos después se volverían lujo. Ahora pasemos a las clases emergentes, porque no todo era nobleza o campesinado. A medida que el comercio comenzó a florecer en ciertas regiones europeas, aparecieron los burgueses, mercaderes, banqueros, artesanos de éxito. Y estos personajes tenían un dilema muy interesante. Por un lado, deseaban mostrar su riqueza. Por otro, sabían que hacerlo de forma demasiado evidente podía enemistarlos con la nobleza o atraer la envidia del clero. ¿Cómo resolvieron eso? Con una moda discreta pero costosa. Prendas que a primera vista no parecían extraordinarias, pero que estaban hechas con telas finísimas, forradas de seda en el interior, rematadas con bordados que solo se veían de cerca. Era un lujo silencioso, un código que solo los entendidos podían descifrar. Y aquí entramos en un aspecto fascinante: la moda como lenguaje secreto. Porque sí, había símbolos visuales que solo los miembros de ciertas élites, gremios o hermandades podían leer. La forma de anudar un cinturón, el color de una capa interior, la posición de una hebilla o incluso la manera de doblar una manga podían comunicar información precisa, desde el rango en una cofradía hasta la afiliación política o religiosa. Y esto no era casualidad. Era un sistema. Una red de signos donde cada prenda tenía significado. Incluso los peinados jugaban un papel crucial. Una trenza cruzada podía indicar estado civil. Un tocado bajo y cerrado hablaba de modestia. Un moño alto con redecilla podía ser símbolo de riqueza. No era solo cuestión de vanidad, era de nuevo comunicación visual. Y cuanto más cerrada era la sociedad, más refinado se volvía ese lenguaje. Lo que para nosotros hoy parece una estética repetitiva y carente de creatividad. Para un medieval era una orquesta visual de mensajes sutiles, cuidadosamente calibrados según la ocasión, el entorno, el estatus y hasta la hora del día. Ahora bien, ¿qué ocurría cuando alguien rompía esas reglas? La reacción era brutal. No había tolerancia para el error. Un comerciante que se atreviera a ir a vestir como un noble podía ser multado, exiliado o peor. Una mujer que mostrara un escote indebido podía ser señalada públicamente como inmoral. Y aún así, algunos lo hacían. Desafiaban las normas. Y ahí nacía una tensión maravillosa, casi teatral, entre la norma y la transgresión. Porque en el fondo, incluso en la época más religiosa y rígida de la historia, el ser humano seguía queriendo sobresalir. Vestirse era una forma de rebelión elegante, a veces camuflada, a veces escandalosa. Y es curioso, porque si observamos bien, cada pequeño cambio en la moda medieval anticipa algo del futuro. Los cortes que se ajustan al cuerpo, las texturas que contrastan, los colores simbólicos. Todo eso resuena todavía en nuestra forma de vestir. Incluso nuestra tendencia a querer destacar sin parecer que lo estamos intentando tiene raíces medievales. Ese deseo de llevar lo último pero disimularlo con falsa modestia es casi una herencia directa, porque los medievales también sabían que no hay nada más poderoso que parecer humilde, cuando en realidad uno está cubierto de oro por dentro. Y si aún te parece que la moda medieval era aburrida, tal vez haya que volver a mirar con otros ojos, porque debajo de esa capa pesada y ese manto sobrio, se escondía una batalla silenciosa por identidad, por deseo, por supervivencia. Y esa batalla, a fuego lento y casi invisible, fue la que preparó el terreno para las revoluciones estéticas del Renacimiento y la Edad Moderna. Y mientras más te adentras en esa historia, más te das cuenta de que cada prenda, cada pliegue, cada decisión de vestuario en la Edad Media era una elección profundamente humana. Una elección que hablaba de miedo, de fe, de deseo, de hambre, de poder, de amor. Porque sí,
Hasta los amores imposibles, los romances clandestinos o las traiciones políticas tenían su eco en la forma de vestirse. Imagínate a una dama enviando un mensaje secreto a su amante escondido en el dobladillo bordado de su vestido, o un caballero cambiando discretamente el color de su capa para mostrar su lealtad a una causa prohibida. Todo eso sucedía. Todo eso estaba ahí, oculto a plena vista. La moda medieval no solo cubría el cuerpo, era un mapa emocional, una estrategia de supervivencia en un mundo feroz, jerárquico, profundamente simbólico. Incluso el acto de desvestirse tenía connotaciones. Para los nobles, quitarse una prenda en público, como un guante, una capa, una cofia, era casi un ritual. No se hacía a la ligera, y es que en una época en la que la desnudez se asociaba con pecado, y la ropa con virtud, cada gesto tenía un eco moral. Lo más asombroso es que esto no impedía que surgieran modas abiertamente provocativas. En algunas cortes del norte de Europa, por ejemplo, las damas comenzaron a usar vestidos tan ajustados que se moldeaban al cuerpo como una segunda piel. Y por supuesto, eso escandalizó a los predicadores, quienes reaccionaban desde los púlpitos con furia. Pero el pueblo miraba, y la nobleza muchas veces lo hacía precisamente para ser mirada. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque pese a la vigilancia religiosa, pese a las leyes suntuarias, pese a los castigos y las críticas, la moda medieval evolucionaba constantemente. Se deslizaba entre las grietas del sistema como un río rebelde, a veces lentamente, como una corriente subterránea, otras veces como un torrente imparable. La llegada de nuevos materiales, el renacer del comercio, el intercambio cultural con el mundo islámico. Todo eso fue nutriendo una transformación que iba mucho más allá de la costura. Fue una revolución silenciosa, la misma que con el tiempo daría paso a la explosión de creatividad del Renacimiento. Porque la Edad Media no fue estática. No fue un milenio gris y estancado, como muchos nos han hecho creer. Fue una época viva, palpitante, a veces trágica, a veces deslumbrante, pero siempre en movimiento. Y la moda, ese espejo de lo invisible, lo reflejaba todo. El ascenso y caída de imperios, las tensiones entre clases sociales, los conflictos entre cuerpo y alma, entre pecado y placer, entre la tierra y el cielo. Por eso, si alguna vez vuelves a ver una ilustración medieval con ropajes que parecen absurdos, o esculturas funerarias con trajes tan solemnes que dan pereza solo de verlos, no te rías. O al menos, no solo te rías. Porque detrás de cada una de esas prendas hubo una persona real, que sintió frío, que deseó, que tuvo miedo de parecer demasiado rica o demasiado pobre, que tejió con sus manos, que miró de reojo el vestido de alguien más, que escondió una intención bajo una manga, que eligió con cuidado una hebilla porque sabía que alguien la observaría. La moda medieval puede parecernos hoy lejana, exótica, incluso extraña. Pero cuando la miramos con atención, con honestidad, descubrimos que sigue siendo profundamente humana. Porque al final, todos, ayer, hoy y siempre, queremos lo mismo: ser vistos, ser reconocidos, pertenecer y destacar. Y esa necesidad tan antigua como el mundo sigue viva en nosotros. Quizás no llevamos túnicas de lino ni zapatos con puntas de medio metro, pero seguimos preguntándonos frente al espejo si lo que llevamos puesto dice lo que queremos que diga. Y eso, amigos, no ha cambiado ni un poco desde el siglo XII. Así que si te ha gustado este viaje por los pliegues de la historia, si disfrutaste deshilachando los secretos de la moda medieval conmigo, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal,